Muy buenas traders, bienvenidos a este vídeo de análisis de los índices americanos. Muchos de vosotros me lo habéis pedido, así que dicho y hecho. Ya sabéis que esta semana hemos tenido una recuperación extraordinaria en todos los índices americanos. ¿A qué se debe esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Cómo esto va a seguir a lo largo del tiempo? ¿Vamos a ver un posible cambio de tendencia? ¿Cuáles son las oportunidades de trading que tenemos? Bien, pues adelante con este vídeo porque ya os digo yo que os interesa. Como siempre, permitidme que os recuerde que si no estáis todavía suscritos, suscribiros, es gratis, ya lo sabéis, en TradingView, en YouTube y por supuesto no dudéis para tener la actualidad más actual, valga la redundancia, en el canal de Telegram que lo tenéis en la descripción del vídeo. Dicho esto, comenzamos. Bien, lo primero de todo, ya sabéis, en pantalla SP500, no, en este caso Nasdaq. ¿Y por qué os traigo el Nasdaq en vez del SP500 el primero de todos? Pues bien, por un simple motivo. En este caso, el Nasdaq es el índice que más ha recuperado en las últimas semanas. Fijaros que tan solo desde el día 20, desde la mitad del mes de abril, tan solo veíamos que pues, se alejaba de los máximos históricos nada más y nada menos que un 7 y pico por ciento. ¿Cuánto ha recuperado en estos días? ¿Cuánto ha recuperado en estas semanas? Pues un 5,71. Poca broma. Tenéis que tener en cuenta que este índice pues, viene moviéndose alrededor de los últimos años un 15% de media. Es decir, que la realidad es, pues yo creo que bastante evidente. Es el índice que mejor desarrollo y mejores ganancias ha tenido. De hecho, en el día de hoy se ha mantenido por encima de los 18.000 puntos, lo cual le dota de una estabilidad enorme. ¿Qué es lo que ha subido en el Nasdaq estos días? Pues bueno, pues lo que ha subido en el Nasdaq estos días. Fijaros que si nos vamos al índice en sí mismo, nos damos cuenta de que hay empresas que han tenido un desarrollo extraordinario. Siempre, pues por supuesto, hay algunas que nos dan la sorpresa. En este caso tenemos Tesla con una caída de un 4,36%, pero fijaros que lo que vienen siendo las grandes empresas, lo que vienen siendo, digamos, los buques insignias del Nasdaq, fijaros, Microsoft 4,71, Google 3,29, Apple un 7 y pico y Nvidia un 6,12%. ¿A qué se debe esto? Fijaros que incluso me estoy quedando corto, ¿no? Porque tenemos un Meta con un 10% y un Netflix con un 12%. ¿Qué es lo que ha ocurrido esta semana? Pues bueno, pues esta semana hemos tenido, primero, recuperación de las semanas anteriores, importantísimo. Por otro lado, esta semana no hemos tenido noticias fundamentales que nos puedan estropear la tendencia del mercado. Y sí, también, añado, las empresas han ido presentando resultados y estos resultados prácticamente en todas las empresas han batido estimaciones. De hecho, muchas de ellas lo han hecho extraordinariamente bien y por ello pues tenemos este resultado. En el caso de Apple y en el caso de Microsoft, sobre todo, yo he estado haciéndoles el seguimiento y la verdad no nos deja ninguna duda. El resultado es merecido y Apple, pues bueno, está remontando. Ya lo he comentado en el canal de Telegram, pero bueno, merece la pena que lo veáis. Un 7,45%. Que además, incluso añado, un 7,45% en una de las empresas de mayor capitalización bursátil del mundo. Es decir, que no es fácil subir un 7,45 y aún así lo ha conseguido. Por lo tanto, el Nasdaq totalmente en verde. ¿Qué es lo que favorece la llegada hasta este punto? Pues bueno, fijaros que prácticamente todos los índices, no solamente el americano, sino a nivel mundial, pues desde la segunda semana de abril hasta principios de mayo, prácticamente veníamos con caídas continuadas. ¿Esto por qué ha ocurrido? Bueno, primero de todo, los conflictos internacionales y geopolíticos en ese momento se recrudecieron bastante. Es decir, que teníamos que tener en cuenta que esas semanas se hablaba de un posible ataque directo desde Irán a Israel. Parece muy lejano, pero es que ha ocurrido hace tan solo unas semanas. Por otro lado, también, ¿qué es lo que veíamos? Y yo veía un gráfico que a mí me llama mucho la atención y muy probablemente no llegará a vuestras manos, pero os lo comento. Veíamos cómo la masa monetaria por parte de Estados Unidos, es decir, los dólares, los billetes que se imprimen, estaban por primera vez hace, pues creo que un año prácticamente, entraba en positivo. Es decir, que en vez de retirar dinero del mercado, que es lo que se estaba haciendo para luchar contra la inflación, debido a la alta generación de deuda y el alto gasto que tiene Estados Unidos, o sorpresa o para sorpresa de nadie, nos hemos encontrado que ahora mismo se están imprimiendo más dólares de los que se destruyen. ¿Eso cómo aplica? Pues eso aplica de una manera muy sencilla.
ese dinero acaba en algún sitio y al final siempre suele acabar en estos lugares, es decir, en el Nasdaq, en el S&P 500 y por supuesto en el Dow Jones. Claro, muchos de vosotros me diréis, bueno, ¿y esto va a seguir así? Pues bueno, pues el otro día veía una gráfica muy importante. Veía que ahora mismo la deuda de Estados Unidos está creciendo a 2 millones de dólares por minuto. Haceros a la idea de cuánto esto supone al día, a la semana, al mes o al año. Incluso en Estados Unidos, ahora mismo la deuda que están adquiriendo pues ya es billonaria, incluso trillonaria, si lo vemos desde el punto de vista de los dólares. Pero fijaros también en otra cosa, no solamente en esto, sino fijaros que para el año 2025, es decir, para el año que viene, va a haber aumentado la deuda de Estados Unidos prácticamente en un 70%. La estimación es que pasen de 1 billón de dólares, 1 billón y pico ahora mismo, a 1,7 billones de dólares, o en este caso, trillones de dólares. Ya sabéis que en Europa lo medimos de otra manera los números, pero lo que no deja en equívoco la situación es que Estados Unidos se está hiperendeudando y a base de esa financiación, es decir, de esa impresión de moneda, pues acaba en los mercados financieros. Para nadie debería también de resultarle sorpresa que la mayor etapa de toda la historia donde se ha emitido dinero, que fue, fijaros, con el COVID, no es casualidad que viéramos una corrección muy importante durante el COVID y fijaros cómo se disparó debido al aumento de las ayudas. Ahora porque no tenemos el histórico, pero pensad que aquí el dinero se imprimía a raudales desde el año 2008 hasta el año 2020, justamente, 2021 aproximadamente. ¿Y eso qué provocó? Eso provocó unos aumentos muy importantes en los índices. Pensad que la correlación entre impresión de dinero, el otro día había un estudio muy interesante al respecto, la correlación entre impresión de dinero y valor de las bolsas es de aproximadamente un 92%. ¿Qué quiere decir esto? Que si se imprime dinero, aumenta el valor de las bolsas. ¿Esto tiene pinta de parar? No, no tiene pinta de parar. La situación es la que es, la deuda de Estados Unidos es la que es, vienen elecciones de por medio y nadie va a querer recortar. Por lo tanto, como os podréis imaginar, la presión al alza que tienen los índices es muy elevada. Por otro lado, me diréis, bueno, ¿qué es lo que tú piensas que puede ocurrir? Porque esto, por supuesto, es el viento de cola, pero ¿qué es lo que puede ocurrir en el corto o medio plazo? Bueno, pues en el corto o medio plazo, pasando al medio plazo, de aquí, por ejemplo, al mes de junio, 2 meses vista, yo creo que volveremos a ver a los índices, en este caso al Nasdaq, en máximos históricos. Si bien es cierto, en este punto ya la gente empezará a ser receloso. ¿Por qué? Pues por varios motivos. Lo primero de todo, tipos de interés se bajarán, no se bajarán, se subirán, no se subirán, se mantendrán, no se mantendrán, seguramente no se suban y seguramente se mantengan. Pero esto ya sabéis que a las empresas tecnológicas les asfixia bastante, por lo tanto, en el Nasdaq lo único que veremos será quizás una lateralización una vez lleguemos a estos máximos. ¿Qué es lo que también puede ocurrir en este plazo de tiempo? Pues este plazo de tiempo puede que veamos una paz en Israel y por lo tanto veamos cómo el Nasdaq puede subir. Puede ocurrir, no es probable, una paz entre Rusia y Ucrania, por lo tanto puede subir. Y por otro lado, lo que podemos ver incluso sorpresivamente es una bajada de tipos de interés, lo cual también puede provocar que suba el Nasdaq. Esto, por supuesto, es aplicable a todos los índices americanos, al S&P 500, al US 30, incluso puedo deciros que esto puede transmitirse al resto de índices a nivel mundial. Claro, esto, pues, como os dais cuenta, todos los argumentos van a favor de un crecimiento del Nasdaq, que por supuesto puede caer, puede haber cualquier crisis, puede haber cualquier problema geopolítico, sí, pero ya habéis visto que la resistencia de los índices americanos es tremendamente elevada. Y me diréis, bueno, si es tan evidente, ¿por qué no vas a seguir subiendo? Bueno, vamos a poner el otro lado de la situación. Las familias, el consumo medio, que al final, pues pensad que todas estas empresas viven de lo que venden, es decir, de lo que nosotros compramos. Pensad que estas empresas ahora mismo se encuentran con una inflación que el consumidor no está siendo capaz de asumir. Por otro lado, fijaros que en el gráfico, otro de los gráficos que veía y que además pasaba por el grupo de noticias, por tanto os invito a que estéis ahí, pensad que estas, digamos, ¿no?, empresas, pues aunque vean que están subiendo sus ingresos, la gente no está viendo trasladado eso a sus ahorros y además la gente, todos los ahorros que tenía a lo largo del COVID, que incluso había seguido manteniendo, a día de hoy están evaporados. Es decir, la gente a día de hoy
es más pobre y tiene menos capacidad de resistencia que hace un año y que hace 2 años. ¿En qué se traslada esto? ¿En qué se transforma esto? Pues esto se transforma en que los ingresos de estas empresas con el paso del tiempo van a verse por lo menos disminuidos o por lo menos el crecimiento no va a ser tan exponencial como teníamos hasta el momento. ¿Esto en qué se puede trasladar? Se puede trasladar en correcciones. También por otro lado, pensad que las elecciones en Estados Unidos, al igual que las elecciones en el resto del mundo y sobre todo en la Unión Europea, que hay elecciones ahora mismo en cosa de un mes, pues lo que pueden hacer es una política económica más restrictiva. De hecho, en Europa ya hay voces que van en esta misma dirección, lo cual pueden afectar a los índices americanos, a los índices europeos a nivel mundial en esta línea. Y luego, por otro lado, añadir último punto antes de entrar en análisis técnico, pues fijaros, hay un punto que yo creo que es fundamental y que debéis de tener en cuenta. Bueno, estás hablando, Iván, de Europa, estás hablando de Estados Unidos, principales países, ¿no? Británicos, canadienses, etcétera. ¿Qué pasa con los países asiáticos? ¿Qué pasa con los países emergentes? ¿Qué pasa con Latinoamérica? Pues bueno, pues muy sencillo, os lo adelanto desde ya. Están teniendo un performance, es decir, un desarrollo en su bolsa tremendamente bueno. China ahora mismo está teniendo un movimiento, de hecho, si nos vamos al China 50, que a mí es un índice que me gusta, la verdad que bastante, porque nos viene a decir cómo va la cosa, fijaros el rebote tan importante que ha tenido prácticamente desde inicios de año. El índice chino, si os vais a inicios de año, prácticamente lleva un desarrollo del 12%, pero es que desde mínimos de este año lleva un desarrollo de un 16%. Es un resultado espectacular. Y me diréis, bueno, ¿y dónde se encuentra? Fijaros, a una distancia todavía pues prácticamente del 50%. Es decir, la bolsa china, bueno, un 38, pero ya os diría que un poquito más, cerca del 40. Fijaros que en este caso lo que tendríamos es que hay bolsas muy atractivas de países muy atractivos. Fijaros, por ejemplo, también en el Nifty 50, que es el índice de la India, que fijaros dónde se encuentra ahora mismo. Se encuentra en máximos históricos y además con apenas correcciones, a diferencia, por ejemplo, de los índices americanos. En este año 2024, para que también lo veáis y os hagáis un poco a la idea, fijaros que en este año 2024 el Nifty 50, pues tampoco es que lleve un crecimiento muy importante, lleva un crecimiento de un 3,22, pero fijaros que tampoco es que haya tenido caídas, es decir, ha sido muy resistente. ¿Y cuánto ha aumentado desde el año 2020? Como los índices, pues fijaros, de 7.000 a 22.000, prácticamente un 200 y pico por ciento de crecimiento, una auténtica locura, 14.000 puntos o lo que viene siendo traducido 140.000 pips. Claro, si nos volvemos al US 100, o en este caso vamos a volver al SP500, fijaros lo que nos encontramos. Fijaros que nos encontramos la misma estructura en los índices americanos, una caída muy pronunciada debido a los factores geopolíticos. ¿Dónde está el techo? El techo está ahora mismo en los 5.246. 5.300 a lo sumo, no debería haber más. ¿Y cómo deberíamos, Iván, en este caso, como pregunta, cómo deberíamos de tradear, cómo deberíamos, fijaros en este caso, ¿no? Operando, ¿no? Porque nos vamos, por ejemplo, al Dow Jones, que lo había mencionado anteriormente, y está en verde todo. Nos vamos también al Nasdaq, que os lo he enseñado, y está en verde todo. Nos vamos al SP500 y fijaros que lo que peor lo hace son los minerales energéticos, pero porque ha bajado el precio del petróleo y porque ha bajado el precio de la gasolina. Pero el resto totalmente en verde. Bancos en verde, tecnologías en verde, sanitarios en verde, productos comerciales en verde, todo lo que podéis imaginar en verde esta semana. ¿Esto se debería mantener? Pues sí, se debería mantener el tiempo. Pero yo, que soy en estas cosas muy cauteloso, os diría que trazaréis un canal lateral. ¿Por qué? Porque ha habido una ligera época de lateralización, sobre todo mientras nosotros veíamos si subían o se bajaban los tipos de interés. Y esto es el apartado técnico. El apartado técnico ahora mismo lo que nos indica es, oye, ha habido una caída importante en esta zona, un hombro cabeza a hombro, ¿no? Invertido, y por lo tanto hemos llegado hasta esta zona. ¿Qué es lo que nos ocurre? Que nos encontramos en mitad del canal, el canal que se produjo durante estos días antes de la ruptura, que hemos vuelto, insisto, medio mes después. Entonces, ¿cuál es mi posición de cara a hacer trading? Primero de todo, el trading, en el caso de los índices, os recomiendo esta temporada, por lo menos hasta que terminemos de ver si llega hasta los 5.260, que hagáis scalping en la apertura de Estados Unidos, que hagáis scalping con noticias, quizás es lo más apropiado para una época como la actual, porque no sabemos en qué momento esto debería o llegar a máximos o caer, pero en este caso fijaros que hay dos puntos que son fundamentales.
el punto de los 5.140 y por supuesto esta zona que va a ser difícil de romper, los 5.237, 5.240. De hecho, si utilizamos, fijaros, las bandas de Bollinger, en este caso me gustan mucho, ya lo sabéis, fijaros que hay espacio perfectamente para la subida, espacio perfectamente para la caída, precisamente por eso os digo lo que os digo. Y luego, por otro lado, tenéis por aquí también, fijaros, el RSI estocástico o incluso tenemos por aquí el MAC. Desde este punto de vista técnico, fijaros que el MAC está dejando de crecer, por lo menos tiene un crecimiento más lento, y que el RSI estocástico se cruza, pero fijaros que también ha tenido dos falsos cruces ahí, por lo tanto vamos a ser cautelosos. ¿Qué es lo que os quiero decir con esto? ¿Qué espacio de subida le queda? Que ahora mismo cualquier soplido de aire desde el punto de vista tendencial debería de llevarnos a una corrección hasta los 5.141, pero que hasta que eso no ocurra no deberíais de posicionaros en posiciones cortas con los índices. La situación es que están muy fuertes, a los índices les está entrando muchísimo dinero, la masa monetaria, como os he dicho, va hacia adelante en todos los lados del mundo y por lo tanto tenéis que ser conscientes de que las bolsas no tienen ningún motivo a día de hoy para bajar. Dicho esto, me despido para que no quede muy largo el vídeo. Espero que os guste, que le deis un like, porque al final son muchas reflexiones, son muchos comentarios de mercado. Al final es todo lo que acabo leyendo a lo largo del día, resumido de la manera más sencilla posible y sobre todo que os sea útil. Así que con esto me despido, un saludo y hasta la próxima.